este día vamos a estar tocando la lección número 16 y el tema se llama Las pruebas, un buen ejercicio de la fe. Si recordamos un poco la lección anterior, hemos estado viendo de cerca el tema de la fe en los términos originales hebreos y lo que significa la fe puesta en el Señor. Pero a la vez también esta fe lo que debe de originar en nuestras vidas, porque la fe en el Señor va a producir frutos que van a ser evidenciados a través de nuestro carácter, que va en armonía con la palabra de Dios. Y vamos a seguir leyendo que esta fe realmente va a tener una actitud diferente hacia las pruebas. Y vamos a leer en Romanos 5:3 lo que nos dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen ¿qué? Paciencia, ¿no? Entonces vamos a ver a las pruebas en un enfoque diferente, ¿no? Cuando el texto habla de gloriarnos, no estamos refiriéndonos al orgullo que podamos sentir, sino que vamos a valorar más bien esta prueba, porque el peso que tiene esta prueba va a producir en nosotros un cambio. Entonces va a ser de bendición. ¿En qué? En la respuesta que nosotros podamos tener. Pero como tenemos la fe, entonces esta prueba, en vez de hundirnos, nos va a ayudar a salir mejores, ¿no? Entonces esta dificultad va a producir algo bueno en nosotros y es parte de nuestro entrenamiento. Recuerdo que antes de ir al campo misionero, Dios me entrenó de muchas maneras. Yo en su momento no lo entendía porque todavía era una menor de edad, pero en el mismo campo Dios corrió el velo de mis ojos y este entrenamiento realmente sucedió en el entorno de mi familia, de mis amigos, del vecindario. Cada uno de nosotros tenemos un plan de parte de Dios para nosotros, pero quizás no lo has entendido, pero todas las cosas que Dios nos ha permitido vivir y cuando nosotros le llegamos a conocer, realmente tiene un propósito y lo vamos a descubrir justamente en el trayecto de nuestra vida cristiana. Y así fue, ¿no? Entonces, nosotros éramos 9 personas en mi hogar y siempre hubo escasez, ¿no? Pero aprendimos a vivir sin lamentarnos ni tampoco en desear riquezas, cosas grandes. Nunca nos llamó la atención en ese aspecto. Mi mamá era una creyente, pero se había alejado del Señor porque se había casado con un inconverso. Pero ella tenía muy grabados los principios, ¿no? Y nunca fue grosera, siempre nos enseñó a agradecer y todas esas cosas. Y si bien es cierto, no teníamos muchas cosas, cuando había apagones, porque sí lo sabía, nosotros como éramos 7 hermanos, nos llevábamos de diferencia 2 años. Entonces, cuando había apagón, no había luz, nos poníamos a cantar, ¿no? Y usábamos a veces velas o los lamparines, que si tú eres de mi tiempo, entonces usábamos estas mechas, ¿no? Que se humedecían de querosene y se prendía hasta que se acabara el querosene, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros cantábamos con latas, con las tapas de la soya, lo que encontrábamos y nos poníamos a cantar de esa manera, por mucho tiempo. Y también no teníamos muchos juguetes, pero mi mamá y mi papá siempre han sido creativos. Mamá más creativa en muchas cosas y papá muy hábil con las maderas y todo eso. Y papá nos enseñaba a poder hacer algunos juguetes de madera. Y mi papá me hizo de un bloque de madera cuadrado una hermosa cocina, ¿no? Lo pintó, hizo unas hornillitas pintadas y era la cocina más hermosa que uno podía, bueno, para mí, ¿no? Era la cocina más hermosa que yo recuerdo con mucho cariño. ¿Cuánto me gustaría tenerlo, no? Pero no sé qué pasó con la cocina. Pero bueno, pero en medio de esto, todo esto, realmente, Señor, entendí ya estando en el campo que Dios tenía un plan, ¿no? De poder pasar también escasez cuando estuve ya en el campo y no angustiarme, ¿no? Porque ya Dios me había capacitado a través de estas dificultades, a través de esta escasez,
a través de estas pruebas, ¿no? También dentro de mi niñez, una señora que la determinaron como mi madrina, ella me regaló una muñeca y mi muñeca se llama Betty, hasta el día de hoy pues la tengo aquí. Y con ella aprendí a cocinar en las sartenes de juguetes, ¿no? Le preparaba su fiesta, sus galletitas y también el lomo saltado, mi idea, ¿no? Entonces, de esa manera, con ella aprendí a cocinar, ¿no? Y esa ahorita la tengo, ella tiene más de medio siglo, les cuento, ¿no? Y entonces, y bueno, todavía la tengo, ella es una muñeca antigua, ¿no? Y la conservo todavía. Ya está, ya medio pelada, pero ahí está. Entonces, lo que quería mencionarles es que dentro de mi niñez fui aprendiendo valores de parte de mi mamá, pero cuando fui creciendo entendí, porque mi mamá también nos llevaba a veces a la iglesia, entendí que Jesús hizo algo importante en la cruz por la humanidad. Y cuando yo le llegué a conocer, fue a los 14 años, algo pasó en mi corazón, ¿no? O sea, me impactó tanto su amor, su perdón, ¿no? Para conmigo. Y yo me acuerdo muy bien que lo único que quería hacer a la semana de creyente era solamente hablar de él y poder vivir en la iglesia, ¿no? Entonces, pero apenas tenía 14 años. A la edad de los 9 años, me dieron la responsabilidad como hermana mayor, aunque no era hermana mayor, de poder atender muchas cosas de la casa. Y ya como misionera entendí que esto fue parte del entrenamiento de parte de Dios para mi vida, porque de verdad me ayudó muchísimo, ¿no? Y qué bueno que me dieron esas responsabilidades. No se la pudieron dar a mi hermana. Ella después ya de joven, ella estuvo bastante mal y de gravedad, pero como ella de pequeña había tenido un golpe en la cabeza, lo que le produjo convulsiones como forma de epilepsia y luego tuvo un retardo, entonces ella se enfermó gravemente. Entonces cuando yo era joven ya la llevé de emergencia al hospital junto con mi mamá, pero nadie quería atenderla porque tenía esos dos males. Entonces yo ya era creyente, estaba estudiando en el seminario y levanté mi mirada y le dije, Señor, si tú realmente me escuchas, por favor, permite de que pueda tener atención mi hermana. Y el Señor me respondió bastante breve, a la brevedad, ¿no? Entonces, de esa manera pudimos atender a mi hermana, gracias a Dios, pero al poco tiempo ella partió porque se puso bastante mal, porque estos ataques le daban con mayor frecuencia y atacó mucho a su sistema nervioso. Pero todo eso, eh, el Señor estaba enseñándome cosas que yo hasta ahí no descubría. También Dios me dio la oportunidad de atender a mi mamá en un cáncer terminal. Y yo decía, Señor, el Señor ya había puesto en mi corazón el poder prepararme como misionera. Y yo decía, Señor, todo esto, ¿por qué es? ¿Por qué es? Y entendí que era todo por causa de la misión que iba a cumplir. Y efectivamente, cuando yo estaba en el campo, tuve que atender a personas similares que no conocía, pero que el Señor en medio de las pruebas de mi hogar me había preparado para poder atender a esta gente que yo no conocía. Entonces pude comprender que el Señor me estaba preparando para el campo. Y la escasez que tuve en casa me ayudó mucho a poder preparar mis comidas misioneras. Y eso me ayudó mucho también a poder sostenerme en tiempo de las vacas flacas, ¿no? Entonces entendí que para Dios no hay un solo día perdido y te animo a poder comprender que todo lo que has pasado, ¿no? Realmente muchas de las cosas Dios las quiere usar para su gloria.
Y esa manera, y uno de los textos que el Señor siempre me hablaba, siempre era Mateo 6:33, que dice, busca primero el reino de Dios y todo será añadido. Y por todo sitio me correteaba ese texto. Cada vez que yo quería de repente hacer algo contrario, él siempre me decía, busca primero mi reino, busca primero mi reino. Y de esa manera entendí. Y yo ya sonreía con él, y sí, Señor, yo sé que tú estás haciendo, permitiendo esto, porque es parte de tu reino y porque es parte también de la misión que tengo que cumplir. Y bueno, así fue, ¿no? Quería compartirles esto en directo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra tribulación significa presión, aflicción, toda causa que nos abrume. A veces hay angustias, nos confunde, pero estas pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Ese término prueba o tribulación viene de un término hebreo tzara, y significa aprieto, problema, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, rivalidad, tribulación, venganza. Y aunque uno vive bajo presión, su vida debe de ser justa y recta. El que tiene fe y sabe que es atribulado se va a mantener intacto ante la presión, aunque salga perjudicado. Nosotros tenemos el ejemplo de Job, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y aquí vemos en Job 2:9 que hay tres pruebas que Job está pasando. En primer lugar, el desafío de su esposa, cuando le dice, ¿aún retienes tu integridad? Y sus labios que maldicen a Dios, y encima que le desea la muerte a su esposo, o sea, no, ni siquiera lo amaba, ¿no? Pero dice la palabra que en todo esto no pecó Job con sus labios, no reaccionó mal, no pisó el palito. Esta tribulación, que son pruebas y dificultades, nos ayudan a desarrollar resistencia. Y no estoy hablando de rebelión o de dureza de corazón. Lo que estoy mencionando es de que nuestra fe no va a decaer fácilmente porque justamente de por medio está la fe, que es como un baluarte, es un escudo. Y la prueba tenemos que verla como una ola grande, ¿no? Que hay que saber surfear. Me ponía a pensar en los surfistas que hemos visto en las Olimpiadas, cómo ellos salen airosos sobre las olas, porque están sobre una tabla de surfista que saben dominar. En este caso, esta figura de la tabla la comparaba con la figura de la fe. Si nosotros nos ejercitamos, entonces las olas grandes no nos van a derribar porque la fe va a salir a flote. Y si tu fe está arraigada en nuestro Señor Jesús, van a venir las olas de pruebas, ¿no? Nos van a mojar, van a venir dificultades, pero no te van a tumbar. Y estas olas van a encontrar en ti resistencia, porque como te has ejercitado en la fe y creciste en tu fe, entonces vas a estar bien parada y estas olas no te van a derribar. ¿Tú eres la única que permite crecer en la fe o no? Ahora, ¿cómo aprendes a crear resistencia? Por ejemplo, cuando tu fe es alimentada por la palabra, si tú no asimilas la palabra y más bien la menosprecias con tus actitudes, con tu forma de pensar, entonces tu fe se va a debilitar y no vas a crecer. Pero otra de las formas en que puedes crear resistencia es cuando oras en todo tiempo y dependes de Dios, a quien vas conociendo y te vas maravillando de quién realmente es. Tu fe es renovada y te ayuda a ver la prueba de diferente manera, a crear una resistencia, ¿no? A poder tener paciencia y realmente pasas la ola, ¿no? A veces las olas vendrán de tu entorno. Ahora que estás en confinamiento, por ejemplo, esta pandemia es una gran ola que Dios está permitiendo en ese tiempo. Personalmente lo veo como un entrenamiento de parte de Dios a lo que va a venir mañana. Ustedes saben muy bien que la palabra de Dios se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y lo que avisora la palabra no es nada bueno para la iglesia en el sentido de las pruebas, ¿no? Entonces, cada vez el mundo se va a cerrar mucho más ante el Evangelio
y nosotros tenemos que mantenernos de pie. Entonces las olas van a golpear, ¿no? A la iglesia, ¿no? Pero me ponía a pensar cuando las olas golpean a las rocas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va sucediendo con estas rocas todas agrietadas, todas ásperas, ¿no? La va puliendo y las va alisando. Entonces, algo así sucede con las pruebas que Dios permite para nuestras vidas. Si leemos Romanos 5:4, dice que las pruebas, bueno, han producido paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la paciencia no solo produce una resistencia, sino que también desarrolla una firmeza de carácter, una firmeza que es perseverante en lo que creemos, hay tolerancia, no permites que nadie encienda esa mecha, ¿no? Ya no somos esas malaguas, ¿no? Que son llevadas por oleajes del mar, que somos inestables, ¿no? Y si lo ponemos en paralelo, a veces antes nos hemos dejado llevar por las emociones, las malas noticias, el comportamiento de nuestro esposo, algún familiar, de tus hijos, o cualquier palabra engañosa, doctrinal que a veces hemos escuchado y como que nos ha movido el piso, ¿no? No, todas las pruebas que nosotros podamos tener, todos los ataques, va a producir en nosotros, según la palabra, va a producir una firmeza de carácter espiritual, nos va a fortalecer. O sea, Jesús es nuestra esperanza, es una esperanza segura, ¿no? Y es de salvación. Y como sabemos en quién hemos creído, entonces vamos a mantenernos firmes, ¿no? En nuestro carácter espiritual para hacer frente a cualquier prueba. Entonces, ¿cuál es el propósito final de Dios? El propósito, la palabra misma nos enseña, es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo. En 2 de Corintios 4, 17 y 18 nos dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Si leemos Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza que tenemos en el Señor no acabará en desilusión. El Señor jamás nos va a decepcionar. El amor derramado por Dios hacia nosotros nos muestra su ternura, realmente nos muestra su interés de salvarnos y nos ha dado de su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces, nosotros somos una vasija de barro, muy limitadas y frágiles, por cierto, pero Dios nos escogió para llenarlas con su amor, esperanza y salvación, pero no para tenerla solamente, no solamente para ser llenadas, sino para prepararnos y ser vasijas santificadas que reflejen realmente su gloria, convirtiéndonos en vasijas de honra para su nombre. Entendiendo todo esto, las pruebas, lo que producen nuestros corazones, entonces si crean en nosotros una resistencia, pero también afirman nuestro carácter, que es para poder reflejar todo el amor que Dios nos ha dado. Entonces realmente debemos honrar con nuestra vida, con la tolerancia, con ese producto que viene después de las pruebas y poder realmente glorificar su nombre al poder entender que nosotros confiamos plenamente en Dios y que Dios está permitiendo todas estas pruebas para podernos pulir, para podernos hacer mejores, ¿no? Por eso te invito a hacer una tarea, ¿sí? Así como en este tema, Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir un poquito de las pruebas que Dios me permitió vivir con un propósito. Escribe alguna experiencia que Dios te ha permitido vivir y que ahora entiendes por qué pasaste esa experiencia y que ahora lo has usado para su gloria. Recuerda que todo lo que Dios te ha permitido vivir ha sido con un propósito ahora que te ha salvado. Entonces, compártenos tu vivencia a través de un videíto y lo envías también a tu mentora, ¿sí? Ok, para poderlo ver también y poderme gozar juntamente contigo.
El Señor te bendiga y muchas bendiciones.